Inicio mi comentario este día domingo 23 de junio del 2024, muy molesto porque el narcopresidente, a 3 meses de irse a la chingada, sigue queriendo aparecer como un Mesías, como un sábelotodo, como un perdonavidas, como el único que premia o castiga según sus ocurrencias. Y para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones del narcopresidente en una reunión en donde estuvo presente un sacerdote que, por cierto, está suspendido, llamado o conocido como Alejandro Solalinde, al que lo elogió y que le sirvió de pretexto para atacar a los mexicanos, diciendo que hay quienes van a las iglesias, a los templos, y no respetan los mandamientos, y que ese sacerdote es un individuo que respeta y que por ende, ante personas como él, como Solalinde, que ayudan a los pobres, fue que crucificaron a Cristo Jesús por ayudar al pueblo. Y para estar en contexto, me permito exhibir las falsedades del narcopresidente así. Hay quienes van a los templos y a las iglesias y olvidan los mandamientos, pero él es seguidor de las enseñanzas de Jesús, que siempre estuvo a favor de los desposeídos, siempre estuvo a favor de los pobres. Por eso lo seguían y lo espiaban y lo llamaban alborotador del pueblo, y por eso lo crucificaron. No cabe duda que el narcopresidente es un verdadero mentiroso, pero lo más grave es que es muy pendejo, es demasiado estúpido, imbécil. Pero como se dirige a pura gente palera, puros ignorantes, puros convenencieros que están en su circo, pues apantalla a todo mundo. En primera, el señor que está ahí, que se dice sacerdote, está suspendido porque ha tenido relaciones sexuales con mujeres y con hombres. Eso lo sabe toda la Grey católica. Y por otro lado, se ha movido políticamente porque no habla en bien del pueblo, habla en bien del narcopresidente. Lo ha considerado el profano como un santo, como un enviado de Dios, como un iluminado, como un Mesías. Y eso demuestra simplemente que es un lambiscón, es un arrastrado. Este señor no tiene respeto por sí mismo, por la investidura, que aunque lo suspendieron, sigue consagrado a Dios. Y el caso es que el narcopresidente, creo que es lo más importante de mi comentario, es que confunde que por ayudar al pueblo, Jesús de Nazaret fue crucificado. Y eso demuestra que este señor es un manipulador de pendejos. Y todo para darle realce al señor Alejandro Solalinde y para descalificar al resto del pueblo de México. La realidad es que en el judaísmo sabían de la importancia de Jesús de Nazaret, de la influencia que tenía con el pueblo judío,
pero que además era muy dañino al judaísmo. Y por envidia fue que lo entregaron a los romanos, y todavía Poncio Pilatos, sabiendo que era inocente, de que lo acusaban, de que decía que era el Hijo de Dios, y como los judíos pues no creen en la dualidad de la divinidad, o sea, en la Trinidad, Jesús de Nazaret se ostentaba como el Mesías, el Hijo de Dios. Y en el caso de Pilatos, pidió al pueblo que estaba presente, al populacho, que a quien dejaba en libertad, a un tal Jesús Barrabás, un ratero, un tipo sin oficio ni beneficio en ese tiempo, o a Jesús, conocido también en esa época como Cristo. Y el pueblo fue el que dijo que dejara en libertad a Barrabás y crucificaran a Cristo Jesús. Esa es la verdadera historia, y no la que cuenta López en su circo, de que por culpa de que ayudaba a los pobres lo sacrificaron a Cristo. Es al revés. El pueblo, arremolinado en la plaza, fue que contestó a Poncio Pilatos que dejara en libertad a un ladrón, Barrabás, y que crucificaran a Cristo Jesús. Y Pilatos, sabiendo que era inocente, se lavó las manos y lo entregó al populacho. Y no le conviene al narcotraficante decir que fue el pueblo el que entregó a Jesús para que lo crucificaran, porque demagógicamente y populísticamente el narcotráfico pondera que el pueblo es sabio, y que el pueblo es el que pone, y que el pueblo es el que quita, y que el pueblo sabe, que no sé qué tantas pendejadas. Y lo que demuestra simplemente que el narcotraficante se cree un Mesías, se cree dueño de vidas y haciendas, coloquialmente hablando. Pues ha llegado a tal extremo su envidia, su coraje hacia periodistas de la talla de Carlos Loret de Mola y Broso, quienes lo han descubierto de que tanto él como sus hijos son corruptos, y además intervienen en apoyar a los narcotraficantes porque de ellos reciben dádivas, y todo ello se ampara, esas investigaciones, pues en pruebas como son audios, algunas revelaciones que hace un tal Amílcar Olán, que es amigo íntimo de los hijos de Obrador, y que son los que se prestan como prestanombres para que les entreguen cuantiosos y millonarios contratos directos sin licitación. Y quiere decir pues que López no tiene calidad moral ni siquiera para estar hablando de Cristo. Y lo cierto es que defiende narcotraficantes, y por otro lado quiere vengarse de todos los que se oponen a su desgobierno y que lo han encuerado como un verdadero corrupto, un nepotista, un insolente, un procaz, un hipócrita, un cínico, y además un presidente falso, porque finge ser lo que no es. Y para estar en contexto, me permito exhibir cuál es la verdadera personalidad del narcopresidente así.
narcopresidente, pues, es un cínico, es un hipócrita, es un corrupto que carece de calidad moral porque no tiene ni ética ni moral. Y se entiende por calidad moral aquel individuo que tiene la capacidad de juzgar la conducta moral de sus propios actos. Y en este caso el narcopresidente no tiene calidad moral porque es un narcopresidente. Según las investigaciones de la DEA, en 2006 recibió $2 millones y en 2018 $7 millones. Y por ende no está capacitado para ponderar al señor Alejandro Solalinde, que es un palero más del narcopresidente, y por otro lado no tiene los conocimientos necesarios respecto a la vida de Cristo Jesús, porque no es católico, pero como es un narcisista, cree que tiene la verdad absoluta y la mayoría de razón, y por ende no pasa de ser un farsante y además un simple pendejo que en su obsesión compulsiva de vengarse de Loret y de Broso, están haciendo una investigación por parte del Instituto de Inteligencia Financiera para llevarlos ante un juez, a pesar de que no existe ningún delito de parte de estos personajes, pero se les está inventando porque el narcopresidente dio instrucciones a dicha institución para que los quiten de los medios de comunicación, los despidan y que además sean procesados, porque es la forma de actuar de este sujeto que se ha convertido en un dictador de facto con fachada constitucional. Pues lo cierto es que este individuo es un autócrata, es un tipo autoritario que no respeta la Constitución y en este caso el artículo 6º de la Ley de Leyes, que señala que la libertad de expresión no podrá ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque la moral, las buenas costumbres, los derechos de terceros o se perturbe el orden público. Es decir, que el narcotraficante está pisoteando la libertad de expresión y lo único que exhibe es su carácter autoritario y que además es un farsante que no tiene la calidad moral para convertirse en censor de la vida democrática de este país. Gracias.